El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de Taxco, Guerrero, con un brillo dorado que se mezclaba con el humo del incienso. Los vendedores ambulantes ofrecían velas, rosarios y tamales envueltos en hojas de plátano. Los turistas caminaban entre procesiones solemnes, algunos admirando el arte barroco de la iglesia de Santa Prisca, otros siguiendo en silencio los pasos de los penitentes que arrastraban cadenas oxidadas por el suelo. En medio de esa multitud, con la cámara colgada del cuello y el corazón acelerado, estaba Emilio Sánchez, un joven camarógrafo que había viajado desde Puebla con un solo objetivo: filmar una historia que pudiera conmover al mundo. Emilio era hijo de una familia humilde de Cholula. Su padre, albañil, y su madre, vendedora de flores en el mercado, siempre habían soñado con verlo convertido en ingeniero. Pero él había elegido el cine, un camino incierto, lleno de críticas y dudas. Tenía 26 años, cabello rebelde y ojos oscuros que nunca dejaban de observar cada detalle, como si buscara secretos en cada esquina. Ese día estaba ansioso. Participaría en la grabación de una película independiente que recrearía la crucifixión de Cristo. No era un proyecto grande ni contaba con recursos suficientes, pero para Emilio representaba la posibilidad de demostrar su talento. Antes de continuar, déjame invitarte a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias únicas, llenas de emoción y misterio, que te harán mirar la vida desde otra perspectiva. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de ellas. Con la cámara entre sus manos, Emilio respiró hondo. Las procesiones se mezclaban con los ensayos de la filmación, y el bullicio de los tambores retumbaba en su pecho como un recordatorio de que aquel momento no era casualidad. La Semana Santa en Taxco era famosa en todo México: penitentes encapuchados con espinas en la espalda, turistas sorprendidos y devotos que rezaban de rodillas sobre las piedras frías de las calles. Era un espectáculo de fe, tradición y sacrificio. A su lado, algunos miembros del equipo discutían sobre la falta de presupuesto, la escasez de luces y lo difícil que era controlar a los extras. El director, don Rafael, un hombre mayor de voz ronca y paciencia limitada, levantaba las manos en señal de desesperación. «Muchachos, necesitamos concentrarnos», gritó. «Esta escena es la más importante, y no podemos fallar». Emilio apretó los labios, ajustó el lente y trató de ignorar las quejas. Desde niño había soñado con capturar imágenes que transmitieran verdad, que tocaran el alma. Pero en ese instante, rodeado de cruces de madera, túnicas desgastadas y un calor sofocante, sintió un peso extraño en el pecho, como si aquella recreación escondiera algo más profundo de lo que imaginaba. Al fondo, una mujer de cabello recogido ensayaba su papel. Era Mariana López, la actriz principal. Sus ojos reflejaban una mezcla de disciplina y devoción. Ella parecía comprender lo que representaba ese proyecto, no solo como trabajo, sino como compromiso con la fe que había marcado su vida desde niña. Emilio la observó brevemente, intrigado por su serenidad en medio del caos. El director dio la señal para preparar la primera toma de la crucifixión. Los actores comenzaron a moverse con torpeza bajo el sol ardiente. Emilio encendió la cámara y ajustó el enfoque hacia la cruz colocada en el centro del set improvisado. En ese momento, un silencio extraño lo envolvió, como si el bullicio del pueblo se hubiera detenido de golpe. El sudor le corría por la frente, pero no era solo por el calor. Una sensación inexplicable le recorrió la espalda. «¿Listo, muchacho?», le preguntó don Rafael golpeando su hombro. «Sí, don Rafael, listo», respondió Emilio, aunque su voz temblaba. El lente captaba la imagen del actor que interpretaba a Jesús. Sin embargo, Emilio tuvo la impresión de que había algo distinto en sus facciones, algo que lo inquietó de inmediato. Parpadeó varias veces, convencido de que se trataba de un efecto de la luz. Pero aquella primera sospecha se quedó grabada en su mente como una sombra que no podía apartar. La cámara seguía grabando, los penitentes avanzaban, y el eco de los tambores mezclados con los rezos
se elevaba entre las montañas que rodeaban Taxco. Emilio respiró hondo, consciente de que algo, aunque aún no podía explicarlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Esa noche, después de la primera grabación, Emilio regresó a su cuarto en la posada. El cansancio le caía encima como una losa, pero su mente estaba demasiado inquieta para rendirse al sueño. Mientras se quitaba el polvo de las calles empedradas de Taxco, recordó a su abuela doña Teresa, una mujer de fe inquebrantable que lo había criado en Cholula. De niño, solía acompañarla a misa en los templos antiguos, donde los rezos en voz baja y el aroma de las veladoras lo envolvían en un ambiente solemne. Ella solía decirle: «Mijo, la historia de Cristo no es un cuento, es un espejo donde cada quien se encuentra a sí mismo». Aquellas palabras le resonaban ahora, mientras pensaba en lo que había sentido detrás de la cámara. Tal vez era el cansancio o el calor, pero algo en la expresión del actor le había parecido demasiado real. La mañana siguiente lo recibió con un cielo despejado y el repicar de campanas. El equipo de filmación se reunió temprano en la plaza. El director, don Rafael, insistía en que debían avanzar con rapidez. La producción era pequeña, financiada apenas con donaciones de la comunidad y el esfuerzo de un grupo de jóvenes soñadores. No había margen para errores. Fue entonces cuando Emilio notó que Mariana estaba sentada en un rincón, repasando su libreto. La luz del amanecer iluminaba su rostro, y había en ella una calma que contrastaba con el nerviosismo del resto. Él se acercó y rompió el silencio. «¿No te pesa tanto dramatismo?», preguntó con una sonrisa tímida. Mariana lo miró con seriedad. «Esto no es dramatismo, Emilio. Es parte de lo que somos. Aquí la gente vive la fe, no la actúa». Las palabras de Mariana lo desconcertaron. Ella tenía razón. En Taxco las procesiones no eran solo un espectáculo turístico, eran una herencia viva. Los penitentes se preparaban con días de ayuno. Las familias decoraban las calles con flores moradas, y cada gesto parecía estar cargado de siglos de tradición. Para los habitantes del lugar, recrear la crucifixión no era un simple proyecto cinematográfico, era un acto de respeto y continuidad. El calor del mediodía empezó a incomodar al equipo. Algunos cargaban cables y reflectores improvisados, otros se quejaban porque una lámpara se había quemado. Emilio sentía el sudor resbalar por su cuello mientras ajustaba la cámara. El sonido de los martillazos al preparar la cruz resonaba con fuerza, y por un instante pensó en lo que debía haber sentido aquel hombre hace 2000 años. «¡Emilio!», gritó don Rafael impaciente. «Revisa el encuadre, por favor. No tenemos tiempo que perder». «Ya está, don Rafael, ya está», respondió, aunque notaba que el lente se empañaba una y otra vez, como si la misma cámara resistiera captar el momento. La tensión aumentaba con cada detalle que salía mal. Un cable se rompió, un reflector dejó de funcionar, y algunos extras comenzaron a murmurar que quizá aquello era una señal. El director perdió la paciencia. «Supersticiones baratas, aquí no hay lugar para miedos». Pero Emilio no podía dejar de sentir que la escena lo observaba a él, no al revés. Cada vez que levantaba la vista de la cámara, parecía que los ojos del actor crucificado lo seguían. Una incomodidad creciente lo invadía, como si estuviera cruzando un límite invisible. Al caer la tarde, con el rodaje interrumpido por las fallas técnicas, Emilio caminó solo por las calles de Taxco. Escuchó los rezos de un grupo de mujeres que, descalzas, avanzaban cargando cirios encendidos. El contraste entre la devoción del pueblo y las dificultades de la producción lo hizo reflexionar. Quizá pensó, filmar la pasión no era tan simple como encender una cámara. Tal vez requería algo más profundo: fe, entrega y respeto. Con el murmullo de los rezos todavía en los oídos, Emilio regresó a la posada. El día había sido duro, y sin embargo sentía que apenas estaba comenzando a cargar el verdadero peso de aquella historia que intentaba contar. El tercer día de rodaje comenzó con un aire extraño, como si el pueblo entero estuviera suspendido en un silencio que no correspondía a la multitud que llenaba las calles.
El sol caía vertical sobre las piedras blancas y los vendedores gritaban sus ofertas con menos entusiasmo que de costumbre. Emilio sentía una presión en el pecho, una inquietud que no lograba apartar desde la jornada anterior. Al llegar al set improvisado, notó que todos estaban tensos. El calor sofocante hacía que los actores sudaran bajo sus túnicas y que los técnicos se irritaran por cualquier detalle. Don Rafael, con el sombrero ladeado, mascullaba órdenes sin detenerse un segundo. «Vamos, carajo», gruñó. «El tiempo no nos alcanza y todavía falta lo más difícil». Emilio trató de concentrarse en su cámara. Colocó el tripié frente a la cruz que habían levantado en medio de la explanada, revisó los ajustes y respiró hondo. La voz de su abuela le vino a la mente como un eco lejano. La verdad se manifiesta cuando menos lo esperas. Trató de sacudirse el recuerdo, pero algo dentro de él le decía que esas palabras cobraban un nuevo sentido. La filmación comenzó. El actor que interpretaba a Jesús fue levantado en la cruz, mientras algunos extras simulaban golpes y gritos. El bullicio de la escena se mezclaba con los cantos lejanos de una procesión que avanzaba por otra calle. Fue en ese instante cuando Emilio miró el monitor de la cámara y se quedó helado. El rostro que aparecía en la pantalla no era el del actor. El sudor frío le recorrió la espalda. Parpadeó, frotó los ojos, volvió a mirar. El actor seguía allí, clavado a la cruz de utilería, jadeando por el esfuerzo. Pero en la imagen que la cámara captaba, las facciones eran distintas, más marcadas, con una expresión de dolor sereno que no podía confundirse con actuación. «¿Qué demonios?», susurró apenas audible. Movió el lente, creyendo que era un problema técnico. Pero el rostro permaneció. Sentía que esos ojos lo observaban directamente a través del monitor, atravesando la pantalla para encontrarse con los suyos. «¿Ocurre algo, Emilio?», preguntó Mariana, que estaba a su lado. «Nada, nada», respondió rápido, bajando la mirada. Pero su voz temblorosa lo delató. Mariana arqueó una ceja, intrigada, aunque prefirió no insistir en ese momento. El rodaje continuó con dificultad. Algunos extras se reían nerviosos, incapaces de sostener la seriedad. Otros murmuraban que el calor estaba volviendo loco al camarógrafo. Cuando al fin don Rafael dio por terminada la toma, Emilio apagó la cámara con manos temblorosas. Más tarde, mientras guardaba el equipo, sintió la presencia de alguien detrás de él. Era don Rafael, con su cigarrillo entre los labios y la mirada cansada. «Chico», dijo el director exhalando humo, «no puedes permitir que lo que grabamos te afecte así. He trabajado en películas religiosas toda mi vida, y te juro que la línea entre la fe y la ficción siempre confunde a los más jóvenes». «No es eso, don Rafael. Yo...» Emilio dudó, incapaz de poner en palabras lo que había visto. «Descansa», lo interrumpió el viejo. «Si empiezas a mezclar lo que filmas con lo que crees ver, te vas a perder». Emilio asintió en silencio, pero sus pensamientos eran un torbellino. No podía ser una ilusión. Lo que había visto en el monitor era tan real como el polvo que lo cubría o el sonido de las campanas en la plaza. Y sin embargo, ¿cómo explicarlo sin parecer un loco? Al caer la noche, sentado en la terraza de la posada, volvió a repasar mentalmente la escena. El eco de los rezos que se escuchaban desde la iglesia lo envolvía, y la duda crecía en su interior. ¿Se trataba de una alucinación causada por el cansancio? ¿O realmente la cámara había captado algo que iba más allá de la actuación? El murmullo de las calles fue desvaneciéndose, pero la inquietud no lo abandonó. Emilio cerró los ojos, convencido de que lo que había presenciado no era casualidad, sino el inicio de algo que aún no comprendía. La noche en Taxco caía con un aire pesado, cargado de humedad y ecos de campanas lejanas. Emilio caminó lentamente hasta la posada donde se hospedaba. La casona era antigua, con paredes de cal y techos altos que crujían con cada paso. El corredor estaba adornado con macetas de bugambilias que, bajo la tenue luz de los faroles, parecían sombras encendidas. Entró en su cuarto, cerró la puerta con un suspiro
y se dejó caer sobre la cama, incapaz de quitarse de la mente aquella imagen que lo había perseguido todo el día. No podía olvidar esos ojos que había visto en el monitor, tan distintos a los del actor. Cerró los suyos y en cuestión de segundos las memorias de su infancia lo asaltaron. Volvió a estar en Cholula, sentado en el suelo de la cocina de su abuela doña Teresa, mientras ella recitaba el Vía Crucis con voz pausada. Recordaba el olor a mole que impregnaba la casa, el sonido de las campanas de la iglesia cercana y la manera en que ella lo miraba cuando decía: Emilio, la pasión de Cristo no es un recuerdo muerto. Está viva cada vez que alguien la contempla con fe. El joven abrió los ojos de golpe, sobresaltado por lo vívido del recuerdo. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, las calles estrechas estaban casi desiertas, salvo por un grupo de mujeres que avanzaba con velas encendidas, entonando cánticos suaves. La devoción del pueblo se colaba hasta su habitación, haciéndole imposible escapar de la sensación de que algo más profundo lo rodeaba. Decidió acostarse, aunque el sueño llegó de manera inquieta. Soñó con la voz de su abuela, que repetía letanías mientras él, niño aún, jugaba con una cámara de juguete. En el sueño, aquella cámara se encendía sola, mostrando imágenes de un hombre crucificado que lo miraba fijamente. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. A la mañana siguiente, todavía perturbado, se encontró con Mariana en el comedor de la posada. Ella desayunaba pan dulce con café de olla. Lo miró con detenimiento, como si pudiera leer en su rostro la agitación de la noche anterior. «¿No dormiste bien?», afirmó sin preguntar. «No, tuve sueños raros», respondió él bajando la mirada. Mariana dejó su taza y lo observó con seriedad. «Desde hace días te noto distraído. Algo te está pasando y no quieres decirlo». Emilio dudó un momento, jugando con las migas de su pan. «Es que siento que lo que grabamos no es solo una representación. A veces pienso que hay algo más». Mariana frunció el ceño, pero en su expresión no había burla, sino interés genuino. «Si no pones el corazón en la cámara no vas a entender lo que ves. El cine no es solo técnica, Emilio, es fe en la historia que cuentas». Las palabras lo dejaron en silencio. Había algo en la forma en que Mariana hablaba, como si llevara una certeza arraigada en lo más hondo. Emilio pensó en cómo ella asumía cada escena con una intensidad distinta a la del resto del equipo. Era devota, sí, pero más que eso parecía comprender un misterio que a él se le escapaba. Después del desayuno, caminó solo hacia la iglesia de Santa Prisca. El interior estaba fresco y oscuro, impregnado con el aroma del copal. Se sentó en una banca de madera y miró hacia el altar barroco, lleno de figuras doradas que parecían observarlo desde siglos atrás. Cerró los ojos y escuchó su propia respiración, mezclada con los ecos de los rezos de algunas ancianas. Una sensación lo invadió, la certeza de que lo que había visto no era un error ni una ilusión. Había algo que lo estaba llamando, y él debía decidir si enfrentarlo o huir. Con el corazón cargado de dudas y recuerdos, Emilio salió del templo. El sol lo encandiló al instante, pero la claridad no despejó la oscuridad que lo habitaba. En cambio, la intensificó. El Viernes Santo amaneció con un aire solemne en Taxco. Las campanas repicaban desde muy temprano, y las calles se llenaron de familias que preparaban altares con flores moradas, velas y estandartes bordados. El olor del copal se mezclaba con el de los guisos caseros que las vecinas compartían entre sí. Emilio caminaba con su cámara colgada al hombro, pero por un momento olvidó el rodaje. Se dejó absorber por la intensidad de aquella tradición que parecía transformar cada rincón del pueblo. La procesión avanzaba lentamente por las calles empinadas. Hombres encapuchados, con torsos desnudos y espinas atadas a la espalda, caminaban en silencio, arrastrando cadenas pesadas que tintineaban contra la piedra. El sonido era hipnótico, como un recordatorio constante de penitencia. Mujeres descalzas, cubiertas con mantos negros,
Cargaban cirios que goteaban cera caliente sobre sus manos, sin mostrar el más mínimo gesto de dolor. Emilio los observaba con una mezcla de respeto y desconcierto. No era un espectáculo montado para las cámaras, sino un acto de fe genuina que lo sobrecogía. Se detuvo en una esquina para filmar discretamente, y al mirar por el lente sintió que aquella solemnidad era aún más intensa. La cámara captaba lágrimas, rostros firmes y miradas que parecían atravesar el tiempo. Mariana lo alcanzó también conmovida. «¿Ves?», susurró. «Aquí la gente no interpreta, vive lo que cree». «Es impresionante», admitió Emilio. «No sé si podré transmitir todo esto en una película». Ella lo miró con una leve sonrisa. «No necesitas transmitirlo todo. Solo abre los ojos y deja que la cámara sea honesta». Entre la multitud apareció un hombre de sotana negra, caminando con calma. Su presencia imponía respeto, no por rigidez, sino por una serenidad natural. Era el padre Esteban, párroco de la iglesia local. Los fieles lo saludaban con devoción al paso y él respondía con gestos sencillos. Al verlo, Mariana lo reconoció y se acercó con confianza. «Padre, este es Emilio, el camarógrafo de la filmación», lo presentó. El sacerdote estrechó la mano del joven con firmeza. «Bienvenido a Taxco, hijo. ¿Qué te parece nuestra fe viva?» Emilio titubeó antes de responder. «Es abrumadora. Nunca había visto algo así». El padre Esteban asintió con calma. «La fe en México no es un concepto, es una herida abierta que nos recuerda el sacrificio. Aquí no actuamos, aquí recordamos con el cuerpo lo que creemos en el alma». Esas palabras se clavaron en Emilio. Había escuchado muchas veces hablar de fe, pero nunca con tanta claridad. El sacerdote parecía comprender la lucha interior que lo atormentaba sin necesidad de explicaciones. Mientras la procesión continuaba, Emilio siguió grabando. La cámara temblaba levemente en sus manos, no por falta de técnica, sino porque sentía que estaba capturando algo demasiado íntimo, casi prohibido. Observaba a los penitentes arrastrar sus cadenas y pensaba que ningún actor podría replicar ese nivel de entrega. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo y las campanas repicaron con más fuerza. Emilio y Mariana caminaron junto al padre Esteban hasta la plaza principal. Allí el sacerdote les habló con tono pausado. El dolor y la fe no son ficción, son parte de nuestra identidad. A veces el cine puede ayudar a mostrarlos, pero otras veces se queda corto. Lo importante es que no olviden que detrás de cada imagen hay un corazón que late. Emilio asintió en silencio, sintiéndose pequeño ante la magnitud de lo que vivía. Tenía la certeza de que aquel rodaje se había convertido en algo más que un trabajo. El pueblo entero era un escenario vivo, y él apenas estaba comenzando a entenderlo. Esa noche, mientras el eco de los tambores resonaba en las montañas, Emilio comprendió que cada paso lo acercaba más a un misterio que aún no podía descifrar. El calor del mediodía caía sobre Taxco como una manta ardiente. El equipo se preparaba para filmar la escena más exigente hasta el momento: la crucifixión en el atrio de una capilla en lo alto de la colina. Los extras se alineaban, los cargadores de cruces ajustaban las sogas, y el director, don Rafael, caminaba de un lado a otro, sudoroso y de mal humor. Emilio revisaba su cámara con esmero, tratando de ignorar la tensión que lo oprimía desde días atrás. «Hoy no podemos fallar», gruñó don Rafael limpiándose la frente con un pañuelo. «Esta escena es el corazón de la película». Emilio asintió, pero en su interior sentía que algo se avecinaba. Encendió la cámara, ajustó el lente y apuntó hacia la cruz donde el actor se preparaba. El bullicio de los tambores de la procesión cercana se filtraba en el ambiente, mezclado con el murmullo de los turistas que observaban desde lejos. El rodaje comenzó. Los soldados romanos, vestidos con armaduras improvisadas, simulaban clavar al actor. Emilio respiraba agitadamente mientras seguía cada movimiento con el lente. De pronto, la cámara parpadeó. La pantalla se volvió negra durante unos segundos y el equipo entero se detuvo. «¿Qué pasó ahora?», gritó don Rafael. «No lo sé. Se apagó sola»,
respondió Emilio, golpeando suavemente el costado del aparato. El silencio cayó sobre todos. Algunos extras murmuraron que quizá era una mala señal. Mariana, que observaba desde un costado, se acercó con cautela. ¿La cámara está bien?, preguntó. Debería estarlo, la revisé esta mañana, dijo Emilio con el ceño fruncido. Con esfuerzo logró encenderla de nuevo. La pantalla mostró otra vez la cruz y don Rafael ordenó continuar. Pero cuando Emilio enfocó al actor, su respiración se detuvo. El rostro en el monitor no era el mismo. No era maquillaje, no era sudor ni cansancio. Era el mismo hombre que había visto días antes, clavado con un dolor sereno y una mirada que parecía atravesarlo. Los labios de esa figura se movieron levemente, como si susurrara algo que Emilio no podía escuchar. El joven tembló, bajó la cámara y miró directamente a la cruz. El actor seguía allí, jadeando por el esfuerzo, pero en la pantalla la imagen era distinta, imposible de negar. «Concéntrate, muchacho», bramó don Rafael enfurecido al ver que Emilio bajaba la cámara. Yo, balbuceó Emilio, incapaz de explicar lo que veía. El equipo comenzó a impacientarse. Uno de los técnicos bufó con irritación. «Siempre es lo mismo con este chavo, nos retrasa cada toma». «Sí, seguro ni sabe usar bien la cámara», añadió otro. Emilio tragó saliva, sintiendo cómo la desconfianza crecía a su alrededor. Mariana, en cambio, lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. No dijo nada, pero sus ojos parecían preguntar, «¿Qué viste esta vez?». La tensión aumentaba. Don Rafael se llevó las manos a la cabeza. «Esto es un desastre. Si no puedes grabar sin inventar pretextos, buscaré a alguien más». Emilio no respondió. Guardó silencio, aunque por dentro ardía de confusión y miedo. No podía revelar lo que había visto sin que todos lo tacharan de loco. Prefería soportar las críticas antes que exponer un secreto que ni él mismo comprendía. La filmación se suspendió. El equipo, agotado y molesto, comenzó a guardar el material. Los murmullos lo señalaban a él como culpable del retraso. Emilio se apartó, con la cámara entre las manos temblando como si cargara un objeto peligroso. Esa noche, mientras descendía por las calles iluminadas por velas y escuchaba los rezos de la multitud, se dio cuenta de que su vida había cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba solo de grabar una película, algo más lo había escogido a él, aunque aún no supiera con qué propósito. El día siguiente, amaneció con un cielo gris que parecía presionar sobre las montañas de Taxco. Emilio despertó con los ojos hinchados, apenas había dormido. La imagen del rostro en el monitor lo perseguía, repitiéndose una y otra vez en su mente. No podía seguir fingiendo que nada pasaba. Necesitaba respuestas, aunque no supiera dónde encontrarlas. Mariana lo interceptó en la entrada de la posada. Llevaba una blusa sencilla y un chal tejido, con el cabello recogido en una trenza. «Emilio, no puedes seguir así. Te veo más pálido cada día». «¿Qué ocurre?», preguntó con tono firme, pero sin juicio. Él dudó, pero al fin se atrevió. «Lo que vi en la cámara no era el actor, era alguien más, alguien real, y no sé qué significa». Mariana guardó silencio, observándolo con seriedad. Luego asintió. «Entonces no estás loco. Yo también lo vi anoche, cuando revisaste el material». Emilio abrió los ojos sorprendido. «¿Lo viste? ¿Y por qué no dijiste nada?». «Porque temía que pensaras que estaba imaginando cosas, pero lo vi, y estoy segura de que no era un error técnico». Esa confesión lo sacudió. Ya no era solo su percepción. Había otra testigo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó una decisión. «Necesito entender esto. Hay una biblioteca en la parroquia de Santa Prisca. He oído que guardan crónicas antiguas. Tal vez encuentre algo». Esa misma tarde subieron juntos las escaleras empinadas hacia la iglesia. El templo, con sus torres majestuosas y su interior recargado de oro, los recibió con solemnidad. Un sacristán mayor, de cabello blanco y voz cansada, los condujo a una sala donde reposaban viejos libros y documentos. El aire olía a polvo y humedad,
y las páginas crujían como si guardaran secretos demasiado pesados para ser revelados. Emilio comenzó a revisar manuscritos mientras Mariana lo ayudaba. Entre las crónicas encontraron relatos de viajeros españoles que narraban sucesos extraños durante representaciones religiosas en el siglo XVII, actores que caían en trance, espectadores que aseguraban haber visto figuras distintas en los altares. Mariana leyó en voz baja un fragmento escrito con tinta desvanecida. Algunos dijeron que la imagen en la pintura cambió de semblante durante la misa. No era obra de pincel humano, sino reflejo de una presencia viva. Ambos se miraron, y un escalofrío recorrió sus espaldas. Esto se parece demasiado a lo que está pasando, murmuró Emilio. No es coincidencia, respondió Mariana. Tal vez la cámara solo mostró lo que siempre ha estado aquí, esperando que alguien lo vea. Las horas pasaron entre libros, hasta que el repique de las campanas los sacó de la concentración. Salieron al atrio, donde encontraron al padre Esteban. El sacerdote los observó con paciencia. ¿Buscan respuestas?, preguntó, como si ya supiera. Emilio asintió. Padre, hay algo en la cámara, algo que no logro comprender. He visto un rostro distinto al del actor, y Mariana también lo vio. El sacerdote los escuchó sin interrumpir, y al final habló con calma. La fe no se explica con lentes ni con máquinas, pero a veces Dios elige los caminos más inesperados para mostrar lo que quiere que veamos. Emilio sintió un nudo en la garganta. Entonces no estoy perdiendo la razón. No, hijo, lo que ves no es para que lo niegues, sino para que lo entiendas. Pero debes prepararte. Cuando uno mira demasiado de cerca los misterios de la fe, siempre paga un precio. Esas palabras lo dejaron inquieto. Mientras bajaban por las calles empinadas, Mariana lo tomó del brazo. Emilio, no podemos detenernos ahora. Sea lo que sea, ya nos eligió a los dos. Él no respondió, pero en su interior sabía que ella tenía razón. El director lo había amenazado con despedirlo si seguía deteniendo el rodaje, y aún así, algo más fuerte que el miedo lo impulsaba a continuar. La búsqueda apenas comenzaba. La tarde caía sobre Taxco con un cielo enrojecido que parecía presagiar tormenta. Emilio caminaba junto a Mariana por las calles estrechas en silencio. Las campanas repicaban. Los penitentes se preparaban para otra procesión nocturna, y el murmullo de los rezos se filtraba desde cada esquina. Todo el pueblo respiraba devoción, pero en el interior de Emilio se libraba una batalla que lo desgastaba más que el calor o el cansancio. Al llegar a la plaza, se sentaron en una banca frente a la fuente. Mariana lo miró directamente. «Dime la verdad, Emilio. ¿Qué quieres hacer con lo que vimos?» Él apretó los labios. «No lo sé. Una parte de mí quiere ignorarlo, seguir grabando como si nada. Pero otra parte siente que si lo dejo pasar, estaría traicionando algo que me eligió». Mariana lo escuchó con paciencia y luego respondió con firmeza. «Jesús siempre se manifiesta a quien está dispuesto a verlo. Tal vez no lo buscaste, pero te encontró. ¿Por qué crees que fue a través de tu cámara?» Las palabras lo golpearon con fuerza. No se trataba solo de un accidente o de un truco de la luz. Había una intención, aunque desconocida. El problema era que Emilio no estaba preparado para lidiar con un misterio de esa magnitud. Mientras pensaba en su respuesta, apareció el padre Esteban. Caminaba despacio, con su sotana ligeramente levantada para evitar tropezar en las piedras. Se acercó a ellos con una sonrisa tranquila. «Los he visto inquietos estos días», comentó. «¿Ya descubrieron qué buscan en realidad?» Emilio bajó la mirada. «Padre, lo que he visto a través del lente, no sé si es real o si estoy perdiendo la razón». El sacerdote lo miró fijamente, con ojos serenos. «La cámara puede captar lo que el ojo humano niega. El problema no es lo que ves, sino lo que decides creer». Emilio se tensó. «Pero, ¿cómo diferenciar la fe de la imaginación? ¿Cómo saber si no estoy proyectando mis dudas en la pantalla?» El padre Esteban apoyó una mano en su hombro. «La fe no es contraria a la razón, solo la trasciende.
Si esperas pruebas perfectas, nunca entenderás nada. A veces basta con abrir el corazón y aceptar que lo inexplicable también tiene un lugar en la verdad. Mariana observaba en silencio, con los ojos brillantes. Emilio, en cambio, sentía que el peso de esas palabras lo aplastaba. No quería admitir que quizá debía entregarse a algo más grande que su propia lógica. Esa noche, mientras regresaba solo a la posada, sus pensamientos eran un torbellino. Recordó la decepción de su padre cuando eligió el cine en lugar de una carrera segura. Recordó la voz de su madre pidiéndole que buscara un trabajo estable. Y ahora, como si no bastaran las dudas de siempre, debía enfrentarse a algo que escapaba a toda explicación racional. Al entrar a su habitación, encendió la lámpara y sacó la cámara. La colocó sobre la mesa y la miró como si fuera un enemigo. «¿Qué eres capaz de mostrarme?», susurró. Encendió el aparato y revisó las grabaciones. En algunas tomas todo parecía normal. El actor crucificado, los extras exagerando sus gestos. Pero en otras, la imagen cambiaba de manera sutil. Los ojos se volvían más profundos, la expresión más real, como si la cámara captara una verdad oculta tras la actuación. Emilio se quedó sin aliento. De pronto golpearon la puerta. «¿Estás despierto?», era la voz de Mariana. Él abrió y ella entró con gesto preocupado. «No puedo dejar de pensar en lo que nos está pasando», dijo. «Y sé que no es imaginación». «Yo también lo vi, Emilio. No dudes tanto. Tal vez sea una oportunidad, no una amenaza. Él la miró fijamente, tratando de leer en sus ojos si hablaba desde la fe o desde el mismo miedo que lo carcomía. Y en ese cruce silencioso de miradas comprendió que el dilema no era solo suyo. Ambos habían sido arrastrados hacia un misterio que desafiaba tanto la razón como la fe. El domingo amaneció con un cielo despejado, pero el calor caía desde temprano, como si el sol quisiera aplastar cada rincón de Taxco. El equipo de filmación se reunió en el Cerro del Huixteco, un lugar rodeado de pinos y con vistas amplias hacia el pueblo. Allí, don Rafael había decidido recrear la escena más dramática de la crucifixión. Todos estaban exhaustos, pero no había tiempo para pausas. Emilio llegó con la cámara colgada al cuello. Sus pasos eran pesados, pero su mente estaba más clara que en días anteriores. Había pasado la noche debatiéndose entre la razón y la fe, y aunque no tenía respuestas, sabía que no podía huir. Tenía que enfrentar lo que la cámara pudiera mostrar. El director reunió a los actores y técnicos. «Hoy debe salir perfecto», anunció con su voz ronca. No hay más oportunidades. Los actores cargaban cruces auténticas, pesadas, hechas con madera áspera que lastimaba la piel. Algunos extras se quejaban en voz baja, pero la mayoría se mantenía firme. El ambiente era denso. El polvo levantado por el viento se pegaba a la piel. El sol quemaba, y cada respiro parecía costar un esfuerzo adicional. Emilio preparó la cámara en un ángulo que mostraba la cruz principal. Mientras ajustaba el enfoque, sintió que las manos le temblaban. Mariana se acercó y le susurró: «Confía, no estás solo en esto». Él le devolvió una mirada agradecida, aunque en su interior seguía luchando con la ansiedad. La escena comenzó. Los soldados improvisados empujaron al actor que representaba a Jesús hasta la cruz. El peso real de la madera lo hacía tambalear. Lo levantaron con dificultad, y sus gritos de dolor parecían más auténticos de lo que el guión pedía. El sudor le escurría por la frente, y sus brazos se tensaban como cuerdas a punto de romperse. Emilio miraba por el lente, y de nuevo la sensación lo golpeó. El rostro del actor parecía transformarse. Parpadeó varias veces, pero al volver a enfocar, vio a aquel mismo hombre desconocido clavado en la cruz con una serenidad indescriptible. La expresión no era de simple sufrimiento. Había compasión, un dolor acompañado de ternura, como si mirara al mundo entero con perdón. El aire alrededor se volvió extraño. Los sonidos del rodaje parecían apagarse. Emilio sintió un frío recorrerle la espalda, en contraste con el sol ardiente. Entonces notó algo más. Los labios del hombre se movían. No era un grito, ni un gesto de dolor.
Era un murmullo apenas perceptible, como una oración. «¿Qué dices?», susurró Emilio, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Mariana, que estaba cerca, lo miró alarmada. «¿Qué pasa? ¿Qué ves?». Él no respondió. No podía apartar la mirada del monitor. De repente el viento sopló con fuerza, levantando polvo y obligando a algunos extras a cubrirse el rostro. Don Rafael maldijo entre dientes. «Sigan. No paren, maldita sea», ordenó. Pero Emilio estaba inmóvil. Cada segundo frente al monitor era como una eternidad. El murmullo se repitió, esta vez un poco más claro, aunque aún incomprensible. Su corazón latía tan fuerte que temió que los demás lo escucharan. Finalmente bajó la cámara, jadeando. Al levantar la vista, vio al actor en la cruz, cansado y a punto de desfallecer, mientras los técnicos ajustaban cuerdas y aseguraban la estructura. Todo parecía normal. Sin embargo, Emilio sabía que lo que había visto no era un simple error de percepción. Guardó silencio, consciente de que si hablaba en ese momento sería motivo de burlas y reproches. Mariana, en cambio, lo siguió observando con una mezcla de temor y fe. Ella no necesitaba escuchar explicaciones. La tensión en su rostro dejaba claro que sospechaba lo mismo. El rodaje concluyó entre quejas y exasperación. Don Rafael se quejaba del viento, de los extras distraídos y de la falta de disciplina. Pero Emilio apenas escuchaba. Tenía grabado en la memoria ese murmullo que parecía dirigido solo a él. Mientras descendían del cerro al final del día, Emilio sintió que una línea invisible se había cruzado. Lo que antes eran dudas ahora comenzaba a transformarse en certeza. La noche cayó sobre Taxco con un aire espeso, cargado de incienso y murmullos de oraciones. Emilio se encerró en su habitación con la cámara en las manos. El cansancio lo dominaba, pero la necesidad de comprobar lo que había visto era más fuerte que el sueño. Encendió el aparato, conectó el monitor portátil y comenzó a revisar el material grabado en el cerro. Las primeras tomas parecían normales, el actor sudando, los extras agotados, el viento levantando polvo. Emilio apretó los dientes, convencido de que tal vez todo había sido producto de su imaginación. Pero de pronto, en una de las grabaciones, el aire en la habitación se volvió denso. El actor desaparecía. No era un error de foco ni un movimiento de cámara, simplemente no estaba allí. En su lugar, la cruz sostenía a aquel hombre distinto, el mismo que había visto ya más de una vez. Sus facciones eran claras, sus ojos profundos, su piel marcada por heridas que no parecían maquillaje. Emilio tragó saliva, incapaz de apartar la vista. «No puede ser», susurró. Retrocedió y volvió a reproducir. El resultado era el mismo. El actor se desvanecía, y el rostro desconocido ocupaba su lugar. Una sensación de vértigo lo obligó a sentarse en la cama. En ese momento, golpearon suavemente la puerta. «¿Emilio?», era la voz de Mariana. Él dudó unos segundos antes de responder. «Pasa». Mariana entró con cautela y al ver el monitor se quedó helada. «Dios mío», exclamó llevándose una mano a la boca. Ambos observaron en silencio el video. El hombre en la cruz abría los ojos y los fijaba directamente hacia la cámara. No había artificio, no había actuación. Era una mirada viva, tan real que parecía atravesar la pantalla. «¿Lo ves también, verdad?», preguntó Emilio con voz quebrada. «Sí», respondió Mariana. «Y no hay duda, ese no es el actor». Un silencio tenso llenó la habitación. Afuera, los tambores de la procesión retumbaban en la distancia, como si acompañaran su descubrimiento. Emilio sentía el corazón golpeando en su pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Era don Rafael, con el ceño fruncido y un cigarrillo apagado en la comisura de los labios. «¿Qué demonios hacen aquí escondidos?», gruñó. Mariana intentó apagar el monitor, pero el director fue más rápido. Se acercó y miró la pantalla con desdén. «¿Y esto qué es?», preguntó. Emilio dudó en responder,
pero la tensión lo obligó a hablar. «Es lo que grabamos hoy. Mírelo bien. No es el actor». Don Rafael soltó una carcajada amarga. «Eso es lo que me ocultaban, trucos baratos de edición. Creí que al menos tenían la decencia de trabajar en serio». «No es un truco», replicó Emilio con firmeza. «Yo no lo toqué. Así salió de la cámara». «¡Basta de tonterías!», gritó el director golpeando la mesa. «¿Quieren arruinar mi película con inventos místicos? Están fuera del rodaje». El silencio se hizo más pesado que nunca. Don Rafael salió furioso, dejando la puerta abierta de par en par. Emilio apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Mariana, en cambio, lo miraba con una calma extraña. «No importa lo que diga», dijo ella en voz baja. «Lo que vimos es real, y ahora lo sabemos con certeza». Emilio respiró hondo. Había perdido su lugar en la filmación, tal vez su única oportunidad de demostrar su talento en el cine. Pero lo que tenía frente a él era más grande que cualquier película. Con el zumbido de los tambores acercándose, Emilio apagó la cámara. Sabía que nada volvería a ser igual después de aquella revelación. El rechazo de don Rafael aún retumbaba en los oídos de Emilio. Esa misma noche, tras ser expulsados del rodaje, él y Mariana caminaron en silencio por las calles de Taxco, iluminadas por las velas de los altares. La multitud seguía entregada a la Semana Santa, pero para ellos todo parecía distinto. No eran simples espectadores. Estaban envueltos en algo que superaba a cualquiera de los actores o procesiones. «No podemos quedarnos aquí», dijo Mariana rompiendo el silencio. «Necesitamos buscar un lugar donde entiendan lo que está pasando». «¿Y dónde crees que lo encontremos?», respondió Emilio con voz cansada. «En Puebla. Tu abuela sirvió en un convento, ¿no? Quizá allí haya algo que nos ayude». La idea lo golpeó con fuerza. Su abuela, que tanto había marcado su infancia, podía ser la clave incluso después de muerta. A la mañana siguiente, tomaron un autobús hacia Puebla. El trayecto fue largo, rodeado de montañas y pueblos pequeños, donde la vida parecía detenerse al paso de las procesiones. Emilio observaba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Al llegar, el convento se alzaba sobrio, con muros gruesos y un portón de madera que parecía resistirse al tiempo. Una monja anciana, de rostro amable, los recibió. «Buscan a doña Teresa, ¿verdad?», preguntó al escuchar el apellido Sánchez. «Ella sirvió aquí muchos años». Emilio asintió con un nudo en la garganta. «Soy su nieto. Quiero saber si dejó algo escrito, algo que explique lo que estamos viviendo». La monja los condujo a una pequeña sala de archivo. El olor a papel viejo y cera derretida impregnaba el ambiente. Mariana comenzó a revisar estantes, mientras Emilio, con manos temblorosas, hojeaba cuadernos amarillentos. De pronto, encontró un cuaderno con el nombre de su abuela en la portada. Lo abrió con reverencia. Las primeras páginas hablaban de su vida cotidiana en el convento, pero más adelante había descripciones inquietantes, relatos de misas en las que las imágenes parecían cobrar vida, testimonios de fieles que aseguraban haber visto al mismo Cristo mirándolos desde los retablos. En una anotación escrita con letra apresurada decía: «El Señor se muestra cuando la devoción y la mirada se cruzan». No todos lo ven, solo aquellos a quienes se les concede ese don. No es locura, es testimonio. Emilio cerró los ojos, sintiendo un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Era como si su abuela le hablara directamente. «Aquí está», murmuró. Ella también lo sabía. Mariana se acercó y leyó por encima de su hombro. «Tu abuela entendía que el arte sacro puede ser un puente. Quizá tu cámara sea ahora ese puente». El silencio de la sala los envolvió. Emilio acarició las páginas como si quisiera absorber la fuerza de esas palabras, pero junto a la emoción, un miedo lo invadía. ¿Sería capaz de cargar con ese peso? ¿Y si estaba destinado a algo que nunca pidió? Al salir del convento, caminaron por las calles de Puebla entre el bullicio de vendedores y el aroma de semitas recién hechas. Todo parecía normal, y sin embargo, Emilio sentía que la realidad se había desgarrado para mostrarle una verdad paralela. Mariana rompió el silencio.
Tal vez no elegiste este camino, pero él te eligió. ¿No crees que por eso tu abuela te enseñaba tanto de niño? Siempre pensé que solo eran historias para mantenerme en la fe, respondió Emilio. Ahora entiendo que intentaba prepararme. El joven levantó la vista hacia las torres de la catedral que se recortaban contra el cielo. Una mezcla de temor y determinación se apoderó de él. Ya no podía huir de lo que había visto. El viaje a Puebla no le dio todas las respuestas, pero sí le mostró que su experiencia no era única ni nueva. Era parte de una cadena de testimonios que atravesaba generaciones. Y ahora, el suyo estaba apenas comenzando a escribirse. El regreso de Puebla no trajo alivio, sino un peso mayor. Emilio viajaba con la libreta de su abuela guardada en el bolsillo de la chamarra, como si llevara consigo un secreto demasiado grande para ser compartido. Miraba por la ventana del autobús las montañas desfilando en la distancia, y cada curva le recordaba que estaba siendo arrastrado hacia un destino que nunca pidió. Al llegar nuevamente a Taxco, el ambiente del pueblo estaba más cargado que nunca. Los tambores resonaban sin descanso, las procesiones aumentaban en intensidad y los penitentes caminaban con cuerpos ensangrentados por el roce de espinas y cadenas. Todo hablaba de sacrificio y resistencia, y Emilio sintió que esa atmósfera reflejaba su propia lucha interna. En la posada, Mariana lo miraba con preocupación. Había visto cómo su ánimo se consumía poco a poco. «Necesitas descansar, Emilio», le dijo con voz suave. «No puedes cargar todo esto solo». Él se dejó caer en una silla, con los ojos enrojecidos por el cansancio. «Me siento al borde, Mariana. La gente ya me llama loco y don Rafael me odia. El equipo entero piensa que invento cosas para llamar la atención». Ella se acercó colocándole una mano en el hombro. «No estás solo. Yo también lo vi, ¿recuerdas? No dejes que te hagan dudar de lo que es real». «¿Y si es demasiado para mí?», preguntó él con un hilo de voz. «¿Y si no puedo soportar lo que la cámara sigue mostrando?». Mariana lo observó en silencio, y por primera vez la duda asomó en sus propios ojos. «Yo también tengo miedo», confesó. «Pensé que mi fe sería suficiente, pero esto es más de lo que esperaba». El ambiente se llenó de un silencio denso. Por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Ambos estaban al límite, enfrentando algo que los superaba. El día siguiente no fue mejor. Al caminar por la plaza, Emilio escuchó a dos técnicos de la producción hablar entre murmullos. «Ese camarógrafo está mal de la cabeza». «Sí, va a arruinar la película. Ojalá don Rafael lo corra para siempre». Emilio apretó los dientes, sintiendo una punzada en el pecho. Cada palabra lo desgarraba más que las críticas de su familia en el pasado. Mariana intentó distraerlo con una sonrisa, pero la herida ya estaba hecha. Esa noche discutieron. «No aguanto más», dijo Emilio con la voz cargada de rabia. «No quiero seguir». «¿Vas a rendirte justo ahora?», respondió Mariana alzando la voz. «Después de todo lo que descubrimos, no me entiendes, Mariana. No es valentía lo que necesito, es paz, y aquí no la voy a encontrar». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Si te vas, yo no podré seguir sola». El silencio se rompió con un golpe en la puerta. Era el padre Esteban, con expresión grave. «Hijos, deben regresar al rodaje», dijo con voz serena pero firme. «No todo está perdido. Lo que han visto aún tiene un propósito». Emilio lo miró incrédulo. «¿Cómo puede pedirme eso, padre? Ya no tengo fuerzas». El sacerdote lo sostuvo con la mirada. «Nadie elige el momento de su prueba, pero si Dios te la ha puesto en el camino, es porque cree que puedes soportarla». Las palabras cayeron pesadas en su corazón. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que huir no le traería paz. Esa noche, mientras escuchaba el eco de los tambores en la distancia, Emilio comprendió que el verdadero desgaste no venía de lo que veía en la cámara, sino de la lucha interna por aceptarlo. La prueba apenas comenzaba, y aunque sentía que no tenía fuerzas, sabía que no podría escapar de ella. El sábado de gloria dio paso a la última noche de la Semana Santa. Taxco estaba colmado de visitantes, fieles y turistas que abarrotaban las calles iluminadas por antorchas y velas.
El aire olía a cera derretida, sudor y copal. La ciudad entera parecía contener la respiración en espera de la gran procesión final. Emilio, agotado pero decidido, tomó la cámara y la colgó al cuello. Padre Esteban había sido claro. No podían dejar inconclusa la misión. Mariana lo acompañaba, con el rostro sereno aunque los ojos revelaban la tensión de los últimos días. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó ella mientras descendían por una calle empinada. No sé si quiero, respondió Emilio, pero sé que debo. La multitud se reunió en la plaza principal donde comenzaba la procesión. Los tambores marcaban un ritmo lento y solemne, mientras los penitentes emergían uno tras otro. Algunos cargaban enormes cruces de madera sobre la espalda desnuda, otros avanzaban encapuchados, arrastrando cadenas que golpeaban contra la piedra con un sonido metálico y constante. El silencio del público solo era roto por rezos en voz baja. Emilio encendió la cámara. El lente captaba la intensidad del momento. Los rostros de los penitentes, el brillo de las velas, el esfuerzo en cada paso. Pero pronto, entre la multitud, comenzó a distinguir algo más. Un hombre caminaba cargando una cruz. No era un actor ni un penitente encapuchado. Su figura era nítida, inconfundible. Llevaba el madero sobre los hombros con una serenidad que desentonaba con el sufrimiento de los demás. Sus ojos se alzaron, y Emilio sintió que lo miraban directamente. El corazón le dio un vuelco. «Mariana», susurró. «Ahí está». Ella giró la cabeza y sus labios temblaron. «Sí, lo veo». Ambos guardaron silencio, incapaces de apartar la mirada. Emilio enfocó con la cámara y el rostro del hombre apareció en la pantalla con una claridad abrumadora. No había duda, era el mismo que había visto crucificado en el monitor días atrás. Los tambores parecían acompasarse con los latidos de su corazón. Cada golpe resonaba como un eco en su pecho. Emilio se sentía atrapado entre el deber de grabar y la necesidad de simplemente contemplar. Un anciano que estaba cerca, al notar su agitación, murmuró: «A veces, hijo, no se trata de mirar con los ojos, sino con el alma». Emilio no supo qué responder. Apretó más fuerte la cámara, como si de ella dependiera comprender el misterio. La procesión continuó avanzando por las calles empinadas. El hombre de la cruz se mezclaba entre los demás, pero cada vez que Emilio lo enfocaba, parecía más luminoso, más real que todo lo demás. Mariana, con lágrimas en los ojos, le tomó el brazo. «No dejes de grabar. Sea lo que sea, debes conservarlo». El joven asintió, aunque una parte de él temía que la cámara no fuera capaz de contener algo tan inmenso. Cuando la procesión llegó a la plaza final, el murmullo de la multitud se volvió más intenso. Los penitentes dejaron las cruces en el suelo, exhaustos. Emilio buscó al hombre entre ellos, pero ya no lo encontró. Desesperado, giró el lente en todas direcciones, sin éxito. Apagó la cámara lentamente, con las manos temblorosas. «Se fue», murmuró. Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «No se fue, solo nos mostró lo que debíamos ver». El bullicio del pueblo estalló en aplausos y cantos. Para los demás, la procesión había terminado. Para Emilio, en cambio, lo más importante apenas comenzaba a revelarse. La noche estaba cargada de un silencio extraño después de la procesión. Taxco parecía contener el aliento. El bullicio de los turistas había disminuido, y solo quedaban rezos dispersos, velas encendidas que titilaban en las banquetas y un aire impregnado de copal. Emilio y Mariana caminaban lentamente por una calle estrecha, todavía conmovidos por lo que habían presenciado. De pronto Emilio se detuvo. Sintió una presencia tan fuerte que lo obligó a levantar la vista. Entre la penumbra, a unos metros de distancia, distinguió la silueta del mismo hombre que había cargado la cruz en la procesión. No era ilusión. Estaba allí, erguido, sereno, observándolo en silencio. El corazón de Emilio comenzó a latir con violencia. Cada golpe resonaba en sus sienes. Mariana también lo vio y se aferró a su brazo. «Es él»,
susurró con la voz quebrada. El hombre dio un paso hacia adelante. No había brillo sobrenatural, no había luces ni sonidos espectaculares. Solo una mirada profunda, intensa, capaz de desnudar el alma. Sus ojos se clavaron en los de Emilio, y en ese instante todo lo demás desapareció. El cansancio, el miedo, la confusión. Emilio sintió que no hacía falta ninguna palabra. Esa mirada transmitía compasión, dolor y al mismo tiempo una fuerza inmensa. Era como si lo invitara a comprender que su tarea no era filmar una simple representación, sino dar testimonio de algo que trascendía el cine. Con la garganta seca, Emilio intentó hablar. «¿Quién eres?», preguntó en un murmullo. El hombre no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta estuviera de más. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mariana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se arrodilló instintivamente. Emilio, en cambio, permaneció de pie, temblando, dividido entre la necesidad de grabar y el impulso de dejar la cámara a un lado. Finalmente, bajó el aparato. No quería una imagen más en la pantalla, quería grabar ese momento en su corazón. El hombre extendió una leve sonrisa, serena y dolorosa a la vez. Emilio sintió un calor en el pecho, como si una llama lo envolviera desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo. «¿Por qué yo?», se atrevió a preguntar con voz temblorosa. El hombre lo observó largamente, y aunque sus labios no se movieron, Emilio sintió que la respuesta resonaba en su interior. «Porque miras con deseo de verdad». Las rodillas le flaquearon. Se llevó una mano al rostro, tratando de contener el llanto que amenazaba con desbordarse. Mariana lo sostuvo por el hombro, compartiendo el mismo temblor, la misma certeza. Durante un instante que pareció eterno, el silencio los envolvió a los tres. No había nada más que esa conexión profunda, imposible de explicar. No había espectáculo, ni milagros visibles, solo una presencia que bastaba para transformar todo. Finalmente, el hombre giró lentamente y comenzó a caminar hacia la penumbra de la calle. La luz de las velas parpadeó, y su silueta se fue desvaneciendo entre las sombras hasta perderse de vista. Emilio y Mariana quedaron inmóviles, con el corazón desbordado. Ella fue la primera en hablar. «Lo vimos, Emilio. Los dos lo vimos». Él asintió, incapaz de articular palabra. Las lágrimas rodaban libres por su rostro. Por primera vez entendió que su misión no era convencer a nadie, ni siquiera grabar para demostrarlo. Lo que había experimentado era íntimo, intransferible y al mismo tiempo suficiente para cambiar el rumbo de su vida. Mientras el eco de los tambores se apagaba en la distancia, Emilio supo que aquella mirada permanecería en él para siempre, más clara que cualquier imagen de su cámara. El amanecer del domingo de resurrección pintó el cielo de Taxco con tonos dorados y rosados. El bullicio de los días anteriores había disminuido. Las calles, aunque todavía llenas de flores marchitas y restos de cera, respiraban un silencio reverente. Emilio salió de la posada con la cámara colgada, pero no para un rodaje. La llevaba como quien carga un recuerdo, un símbolo de lo que había vivido. Mariana lo acompañaba, caminando a su lado en silencio. Sus pasos resonaban en las piedras húmedas, y por primera vez en mucho tiempo, Emilio no sentía la necesidad de justificar lo que había visto. No buscaba pruebas ni explicaciones. Lo que había presenciado en esos días pertenecía más al corazón que a la razón. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Mariana, rompiendo la quietud. Emilio respiró profundo antes de responder. «No puedo seguir en el cine como lo imaginaba. No quiero filmar ficciones vacías. Lo que vi, lo que vivimos, me mostró que mi misión es otra». «¿Cuál?», insistió ella. «Ser testigo. Contar la fe del pueblo, sus tradiciones, su fuerza. Mostrar lo real, lo que nadie mira con atención». Mariana lo observó con una mezcla de orgullo y ternura. «Entonces no perdiste nada, Emilio. Al contrario, encontraste tu camino». El joven sonrió levemente.
Recordó la mirada del hombre en la cruz, la serenidad de aquel instante, y comprendió que esa visión había cambiado para siempre la forma en que vería el mundo. La cámara ya no sería solo una herramienta de trabajo, sería un puente entre la fe de la gente y aquellos que nunca habían sentido de cerca ese fervor. Más tarde, visitó al padre Esteban en la iglesia de Santa Prisca. El sacerdote lo recibió con la misma calma de siempre, como si hubiera esperado ese encuentro. «Padre», dijo Emilio, «ya no quiero seguir filmando una película. Quiero documentar la vida real, la fe de este pueblo. Quiero mostrar lo que he visto». El sacerdote asintió sin sorpresa. «Eso es lo que debías descubrir. No buscabas una historia. La historia te buscó a ti». Las palabras lo aliviaron. Comprendió que no había fracasado al ser expulsado del rodaje. Todo formaba parte de un proceso que lo había llevado a encontrar su propósito verdadero. Esa tarde, Emilio y Mariana se reunieron en la plaza. Decidieron comenzar un nuevo proyecto, grabar testimonios de los penitentes, las procesiones, los rezos, los altares. No como un espectáculo, sino como un retrato vivo de la fe de México. La cámara se convirtió en un testigo silencioso de historias profundas, mujeres que caminaban descalzas en promesa, hombres que cargaban cruces como penitencia, niños que participaban en procesiones con ojos llenos de asombro. Emilio sentía que cada imagen que capturaba no era suya, sino un legado para otros. Ya no filmaba para impresionar, sino para honrar. Al caer la noche, mientras revisaba las primeras grabaciones de su nuevo proyecto, suspiró con alivio. No había rostros misteriosos ni transformaciones en el monitor. Solo la fe sencilla y poderosa de un pueblo que vivía sus creencias con entrega total. Y eso era suficiente. «Gracias», murmuró como si hablara con alguien invisible. «Gracias por mostrarme lo que debía ver». Mariana lo escuchó y le apretó la mano. Ambos comprendieron que lo ocurrido quedaría grabado para siempre en sus vidas. Y ahora, querido espectador, si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan la fuerza de la fe y el misterio de la vida. No olvides activar la campanita para no perderte nada. Además, te invito a hacer clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra narración que te llevará a reflexionar y a sentir tan profundamente como esta. Porque las historias no terminan, apenas comienzan en el corazón de quien se atreve a mirarlas de frente.